Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con la venia del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Ala Becherem. Le agradezco a mi amigo, de igual manera, el doctor Virgilio Lima, por la invitación a participar en este simposio, Daño retiniano preclínico en diabetes, para platicar un poco en torno al papel que pudiera jugar el estudio de autofluorescencia retiniana en el daño preclínico por diabetes. Sabemos que son ya miles de personas en el mundo que tienen ceguera total por retinopatía diabética. Son prácticamente 4 millones de personas con algún grado de discapacidad visual por esta misma causa. La retinopatía diabética, por otro lado, es una complicación tardía de la diabetes que es asintomática en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo en sus etapas iniciales, y no es hasta que ya está en etapas avanzadas, con riesgo de ceguera, que los pacientes perciben que hay algún problema en su función visual. Esto hace indispensable el crear o el descubrir métodos de detección temprano que puedan predecir su desarrollo. Sabemos que los pacientes con diabetes pueden presentar daño neurovascular progresivo que no es visible mediante los métodos convencionales de oftalmoscopía. Usamos algunos estudios para clínicos como es la tomografía óptica coherente, en donde se ha reportado adelgazamiento de capas retinianas internas como primer hallazgo que antecede la aparición de retinopatía en estos pacientes. Una extensión del OCT, de la tomografía de coherencia óptica, que es el angio-OCT, ha demostrado algunos signos como el aumento de la zona foveal vascular, la aparición de áreas de no perfusión y disminución de densidad vascular de los plexos vasculares en pacientes con diabetes mellitus sin retinopatía. La autofluorescencia retiniana, por otro lado, es un método de exploración no invasivo, mediante toma de fotografías únicamente, no hay que inyectar colorante ni nada, para evaluar el mapeo en vivo de los llamados fluoróforos de la retina. Los fluoróforos son sustancias, moléculas que al ser estimuladas mediante una longitud de onda de luz, emiten ellas su luz propia. Las principales fuentes de fluoróforos que se encuentran en la retina las emiten los llamados gránulos de lipofusina que se acumulan en la primera capa retiniana, que es el epitelio pigmentario. Este es el más estudiado, es el A2C, N-retinilideno, N-retinilethanolamina, que es un producto del catabolismo de la vitamina A tan esencial en el ciclo visual. Esta es una fotografía de autofluorescencia retiniana en un paciente normal. Pueden ver la retina de un aspecto grisáceo, blanquecino, que está dado por la emisión de esa luz de los millones y millones de gránulos de lipofusina en retina. ¿En qué patología se ha empleado la autofluorescencia retiniana? Clásicamente en la degeneración macular relacionada a la edad. Esta es una fotografía de un paciente con atrofia geográfica por degeneración macular. Vemos del lado derecho una zona de autofluorescencia disminuida, de color oscuro, por la ausencia ya de células retinianas, sobre todo del epitelio pigmentario, donde están estos gránulos de lipofusina, y alrededor de ella una zona de autofluorescencia aumentada. Esta zona de autofluorescencia aumentada está dada por un acúmulo excesivo de lipofusina que se ha correlacionado a su vez con daño y muerte celular. En muchas patologías aumenta la densidad de estos gránulos de lipofusina y eso contribuye a la muerte celular. También se ha empleado en distrofias maculares, como la enfermedad de Stargardt, en donde se realzan las lesiones múltiples propias de este tipo de entidades distróficas. En retinopatía diabética, edema macular diabético, también se ha descrito el uso de autofluorescencia retiniana. Aquí vemos una fotografía de un paciente con edema macular diabético. En la parte inferior derecha podemos ver la presencia de quistes intrarretinianos. Aquí lo que sucede es que el líquido
presenten estos quistes desplace hacia los lados el tejido retiniano y hace más evidente la autofluorescencia proveniente de las células del epitelio pigmentario, que se pueden ver en la foto de autofluorescencia como un puntilleo hiperautofluorescente. Hemos descrito nosotros diferentes patrones de autofluorescencia retiniana anormal en estos pacientes de edema macular diabético. Se ha correlacionado la autofluorescencia con el grosor foveal central y también con la función visual en diferentes estudios. ¿Qué otras modalidades de autofluorescencia retiniana pudieran jugar un papel en la evaluación de los pacientes diabéticos sin retinopatía? Tenemos a la llamada autofluorescencia cuantitativa, que no es más que una extensión de la autofluorescencia normal, nada más que con este tipo de dispositivos podemos nosotros obtener imágenes de colores que cuantifican la intensidad en determinado momento de la autofluorescencia retiniana. También en años más recientes se ha descrito la autofluorescencia multiespectral o multicolor, que divide la señal de la autofluorescencia en diferentes colores y nos permite evidenciar otro tipo de fluoróforos distintos a la lipofuscina. Quizás la modalidad de autofluorescencia más estudiada en pacientes diabéticos sin retinopatía es el llamado FLIO, que significa, por siglas en inglés, Fluorescence Lifetime Imaging Ophthalmoscopy, oftalmoscopía de imagen de tiempos de autofluorescencia. Sabemos que la energía lumínica normalmente es absorbida por un átomo y el estado energético de sus electrones en este momento es elevado. Sin embargo, cuando el electrón regresa a su estado basal, libera energía en forma de fotones. La medición del retraso entre la excitación del átomo y la liberación del fotón se mide mediante este sistema de FLIO. En otras palabras, lo que mide también este sistema de FLIO es el tiempo que tarda en decrecer la emisión de luz o autofluorescencia en esos pacientes. En la hiperglicemia, sabemos que se producen los llamados productos avanzados de glicación enzimática, que son proteínas alteradas por la glucosa, las cuales se acumulan en retina y contribuyen mediante diferentes mecanismos a la génesis de la retinopatía diabética. Estas proteínas modificadas se unen a receptores y producen citoquinas, factores de crecimiento vascular, todos ellos implicados en la génesis de retinopatía diabética. El incremento de estas proteínas o productos avanzados de glicación enzimática aumenta la severidad de la retinopatía diabética. Se ha encontrado incremento en estos pacientes en los tiempos de autofluorescencia en diabetes sin retinopatía. De hecho, el FLIO tiene una sensibilidad y especificidad altas para diferenciar pacientes con retinopatía diabética de sujetos normales. Existe una correlación importante entre los niveles de hemoglobina glicosilada y los tiempos que tarda en decrecer la señal de autofluorescencia en estos pacientes sin retinopatía. Quizás el estudio más ilustrativo fue este publicado ya hace 7 años sobre la utilidad del FLIO en los pacientes diabéticos sin retinopatía. Aquí podemos ver en la parte de abajo imágenes de cómo decrece la autofluorescencia en un paciente normal. Se ve en una tonalidad de color amarillento, lo cual indica que el tiempo de fluorescencia es corto, se mide en billonésimas de segundo, en picosegundos, y en la parte superior vemos unas tonalidades azulosas, verdosas, que indican el aumento en el tiempo en que decrece la señal de autofluorescencia. El FLIO tiene el potencial de mostrar glicación proteica asociadas con diabetes mellitus. Puede en este sentido ayudar a predecir el desarrollo de la retinopatía diabética, lo cual a su vez quizás nos podrá ayudar en determinado momento a individualizar terapias aplicadas de manera más oportuna a los pacientes con esta patología. Por su atención, muchas gracias.